Bien, quiero invitarla a abrir sus Biblias. Por favor, Biblia, ¿dónde hay Biblia en la mano? A ver, muestren Biblia en la mano. O teléfono, no tengo problema yo. Ya, por favor, porque vamos a ver varias cosas. Hoy día vamos a ir a hacer un largo viaje, un peregrinaje por varios lugares y vamos a leer harto en realidad. Así que les animo a que estén leyendo conmigo para que el Espíritu de Dios pueda realmente moverse mientras usted está leyendo. Él puede hacer que esas páginas o esas palabras salten a su corazón o a su mente. Estamos en el libro de Lucas. No hemos salido de allí todavía, no sé cuándo vamos a salir, pero vamos a salir luego, no se preocupe de eso. El Señor Jesús se ha ido temprano, ¿no es cierto?, a orar, porque tiene que elegir a los discípulos, y ha estado toda la noche orando, y luego viene y de todos los discípulos que hay, elige a 12 personas, algunas de las cuales hemos estado mirando y dándonos cuenta de cómo eran ellos en realidad, y bueno, todo el proceso que hubo en ellos en realidad, de cómo Dios los llama, y hay un largo proceso entre este momento y el momento en donde se va a cumplir en ellos lo que le dice, ¿se acuerdan ustedes a Felipe y a Natanael? Cuando Felipe va a buscar a Natanael y Natanael responde ante Felipe con escepticismo, a pesar de que Felipe va con todo el corazón y le dice, hemos hallado al Mesías, del que hablaba Moisés, del que hablaban los profetas, y sin lugar a duda Natanael o Bartolomé, que es la misma persona, lo conocían y sabían esas cosas, pero había algo que le gatilló mal a Natanael o a Bartolomé. ¿Qué es lo que era? La procedencia. Cuando le dice Felipe, Jesús de Nazaret, ¿perdón? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y él cuestionó eso hasta que Jesús aparece, ¿no es cierto?, y se le revela a él haciendo presente lo que él ha estado haciendo con anterioridad, y le dice algo bien bonito, que de ahí lo quiero tocar. Entonces, eso es más o menos lo que está ocurriendo con estas personas. Son diversas personas. Vamos a leer nuevamente sus nombres. Dice, déjenme, me perdí, aquí está. En Lucas capítulo 6, verso 12, en aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Yo estoy leyendo la TLA. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. El día siguiente llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. A estos 12 Jesús los llamó apóstoles. Ellos eran Simón, a quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, y Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, que era miembro del partido de los patriotas, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el que después traicionó a Jesús. Hemos aprendido acerca de algunos de ellos, hemos hablado bastante de Simón, ¿no es cierto? Hemos hablado de Andrés, hemos hablado un poco de los hermanos también, ¿no es cierto? Jacobo o Santiago y Juan. También hemos hablado un poco de Felipe. No es mucho lo que nos dice la Escritura. Algo interesante, por favor no se confunda con el Felipe del libro de los Hechos, ¿ya? Ese es otro Felipe. Ese es un diácono, ¿ya? Este Felipe es otro, no es el del libro de los Hechos. Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, que era miembro del partido de los patriotas, Judas, hijo de Santiago. Entonces quedamos más o menos en Felipe y Bartolomé. La historia de ellos está en el libro de Juan, en el capítulo 1, cuando ellos dicen que eran discípulos de Felipe y también Andrés, ¿no es cierto?, y la otra persona. Y ellos ven a Jesús, y Jesús, bueno, luego llama a Felipe, dice ahí en el libro de Juan, que Jesús llama a Felipe, y luego Felipe va a buscar a Bartolomé, que seguramente eran amigos íntimos en realidad, y fue y le contó lo que acabo de mencionar. Y luego nos habla, ¿no es cierto?, de Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, que era miembro del partido de los patriotas, y Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el que después traicionó a Jesús. Seguramente nos vamos a tener un poco en Judas, qué pasa con él. Dios lo eligió para eso, qué ocurre con él. Creo que siempre una de las cosas que más me gusta de Dios es que Dios no oculta a las personas tal cual ellos son. Digamos, si vemos la Escritura desde el principio, nos ha mostrado a las personas que Él ha usado, cómo ellos son en realidad y cómo ellos han tenido que tener un proceso
para llegar a ser lo que de alguna manera Dios quiere que ellos sean. Vemos a Jacob, su nombre usurpador, engañador. Todos conocemos su historia, lo que él hizo, luego lo que le tocó vivir a él. Entonces no fue algo menor, pero fue un hombre, y quiero tomar un poco lo que dije, sabe que realmente se me va la historia, un poco lo que el Señor le dice a Felipe y a Bartolomé, cuando Bartolomé o Natanael, Natanael le dice, como, bueno, Señor y Dios mío, y Jesús le dice, ¿sabe qué? Lo que has visto o lo que te estoy contando no es nada con lo que vas a tocar, ver o vivir. Hablando en las buenas cosas y un poco pensando en lo que le estoy diciendo con respecto a cómo Dios no nos oculta la vida de las personas, este hombre llamado Jacob, ¿no es cierto?, de alguna manera lo que aquí está mostrando, lo que yo acabo de mencionar, es algo que en ese pasado él lo vivió. En un momento en la historia de Jacob, él tuvo un sueño en toda esta situación que le toca vivir con su hermano, con su suegro, ¿no es cierto?, que lo engaña, y el miedo que él tiene con su hermano, de que su hermano, porque la última vez que vio a su hermano dijo, te voy a matar. Eso fue lo último que vio. Entonces él tenía un miedo atroz, en realidad, encontrarse con su hermano. Hay toda una historia en donde él tiene un sueño. Y en ese sueño, él ve una escalera y ¿qué es lo que ve? Ángeles bajar, subir. Lo que Jesús le dice a Bartolomé o a Natanael o a Felipe con respecto a esto es lo mismo, porque él le dice, van a ver ángeles subir y bajar. Cuando uno mira la historia de los apóstoles, la historia de los apóstoles de alguna manera cambia drásticamente en un momento, es cuando Jesús resucita y cuando Jesús le dice a ellos que no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Y el Espíritu viene sobre ellos, ¿no es cierto? Pero hay algo interesante que ocurre con anterioridad a eso. ¿Qué es lo que es? Es que ellos... Cuando ellos están siempre, eran unas personas muy especiales, inquiriendo acerca de Jesús, de esto otro, y de cosas que realmente no valían la pena inquirir. Y Jesús tiene que decirle, no se preocupen de esas cosas. Preocúpense de lo que es realmente importante, que es lo que el Espíritu va a venir sobre ustedes. Y antes de que eso ocurra, lo último que ellos ven, ¿qué es lo que es? A Jesús irse. Ese Jesús que resucitó, que comió con ellos, que estuvo con ellos y que desapareció de su vista en un momento y apareció en otro lugar, que luego aparece ahí, toda esa historia que hay. Ellos lo ven irse y también hay algo que ocurre ahí que no es menor, que lo que es que unos ángeles aparecen y le preguntan a ellos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado va a volver. Entonces, eso es lo que le está diciendo y todo lo que ellos van a vivir hacia adelante en realidad. Ahora, estas personas, estos 12, y no solo los 12, sino muchos otros que fueron discípulos de los discípulos, ¿no es cierto?, o servidores de ellos, también sufrieron. Quiero decirles un poco lo que ocurre con todas estas personas. Ahora, algo muy sencillo que uno se pregunta, ¿por qué estas personas realmente eran diferentes? Digamos, en ellos ellos no eran similares en nada, eran totalmente diferentes unos de otros. Al punto que hay una persona que la propia Escritura declara que cuando Jesús lo llama a él, lo que él está haciendo es recaudar impuestos. Digamos, él está teniendo un trabajo que era el trabajo más odiado que había en aquel entonces. ¿Por qué? Porque era servir a las personas que estaban teniendo cautiva a Jerusalén y que le exigían unos impuestos elevadísimos, más encima este otro sinvergüenza elevaba más. Entonces eran gente odiada. Pero más abajo veíamos algo que decía que era un hombre que era cananista, que era, como yo lo podía decir, podríamos decir que era del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, o si vamos más atrás, a lo mejor de la brigada, esa brigada a la cual pertenecía un amigo, eran así de extremos.
Pero ¿saben qué lo que es alucinante de todo esto? Es que estas personas no llevan esas cosas a este entorno. El entorno de la iglesia, cuando se ve perjudicado, es cuando las personas llevan su naturaleza o sus cosas. Y eso hace que la gente se divida, porque más que traer unidad, trae división. Estas personas, a pesar de que eran tan diferentes, ellos se olvidaron de estas cosas. A Simón ya se le olvidó que era un revolucionario, a Mateo se le olvidó que era un recaudador de impuestos. Esas cosas ya no tenían ningún valor para ellos. Ningún valor. No importaban. Lo único que importaba, ¿qué es lo que era? Cristo. Lo único que importaba, ¿qué es lo que era? El mensaje. No había otra cosa más importante. Al punto que uno de los discípulos, el posterior apóstol, ¿no es cierto? Ahí está la pelea en quién va a estar arriba en ese lugar donde están los nombres de los 12 apóstoles. Si va a estar Matías o va a estar Pablo. Hay una pelea, están los 12. Judas obviamente no está. Está Matías. Entonces, pero lo importante es eso, estas personas y ese hombre que acabo de mencionar tuvo no la osadía, pero sí el compromiso de decir para él el vivir era Cristo y el morir que lo quiera, ganancia. No había otra cosa en la mente del apóstol. Y eso es lo que tiene de alguna manera llenar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque una de las cosas a las cuales Dios llamó a estas personas no solo las llamó, y a mí me gusta, por ejemplo, el libro de los Hebreos, la segunda parte. La primera parte nos habla mucho de todos los milagros, de las cosas poderosas, portentosas, pero la segunda parte, ¿saben de qué nos habla? De personas que, por ejemplo, sufrieron, que fueron aserrados a mitad, como Isaías. Aquí hay uno de los apóstoles que fue aserrado por la mitad. Personas que a pesar de todas estas situaciones, ellos no dejaron de que la causa, de que el motivo por el cual ellos vivían dejara de realmente importarles, sino que para ellos realmente lo que importaba era la causa y no otra cosa. Y lo llevó, vuelvo a reiterar, a ser mártires. Todos estos, salvo uno, Juan, pero no porque no hayan tratado de asesinarlo. Juan no pudieron asesinarlo, pero trataron de asesinarlo. Él lo pasó pésimo. Entonces, ¿qué es lo que hace que estas personas, vuelvo a reiterar, haga que sean capaces de esto? Jesús se lo dijo y la canción última decía lo mismo. Aquí hay una sola cosa importante. Si tú quieres ser el hombre y la mujer de Dios, hay una sola cosa que tú tienes que buscar. Es a Jesús. No hay otra cosa. Jesús dijo, pegados a mí, lleváis mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros estamos estudiando el libro de Ezequiel. Les decía un poco acerca de Judas. Cuando uno piensa en Judas, ¿qué pasó con Judas? Algunos dicen que Judas fue elegido a conciencia, por llamarlo así, como que Dios lo eligió a él específicamente para ese trabajo. A mí me cuesta mucho creer eso. Porque si fuera a creer eso, yo tendría que creer lo que no nos han enseñado, pero lo que se enseña. Y alguna vez, cuando conocí a Jesús, cuando tuve mi segundo pastor, en realidad, sí, mi segundo pastor, este pastor era calvinista. Y yo recuerdo de una manera brutal como él me dijo a mí, ¿sabes qué? En una mesa hay 10 manzanas, 5 las eligió Dios y 5 Dios no las eligió. Yo no creo eso. Yo creo lo que dice la Escritura, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que Dios llama a las personas a una vida con Cristo Jesús. Por eso vuelvo a reiterar, a ellos fue demasiado enfático cuando ellos empezaron a preguntar cosas y le dijo, ¿saben qué? No pregunten, eso no importa. Lo que importa es que el Espíritu venga sobre usted. Y cuando el Espíritu venga sobre usted, lo va a hacer testigo, lo va a hacer mártir, le va a dar la capacidad de morir por Jesús. Ahora, nosotros debiéramos morir cada día. A nosotros se nos invita a morir cada día.
La Biblia habla, el apóstol Pablo habla, Pedro también lo dice cuando dice que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Y no solo un texto, son muchos textos. Al punto que la propia Escritura y el propio Señor dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, y si tu brazo, córtalo. Decisiones radicales. ¿Hacia dónde voy? Un poco lo que les decía del día miércoles, enseñando acerca de cómo es posible que un grupo de personas, las cuales Dios ha elegido para algo, se lleguen a tener un corazón, porque así dice Ezequiel, un corazón de piedra. ¿Cómo es posible? Una piedra, lo hemos dicho, no siente. Una piedra es terrible. Estas personas tenían corazón de piedra. Yo el miércoles les colocaba un ejemplo. Yo el miércoles corté unos árboles y corté este árbol. Lo corté con una tijera larga. No me costó nada cortar. Este árbol o este pedazo es del mismo árbol. Casi imposible cortar. ¿Qué hace la diferencia de este? Este estaba tierno cuando yo lo corté. Ahora no se olviden de algo muy importante con respecto a la ternura. Y no hablo de esa ternura equivocada, sino de la ternura que Dios quiere cuando respondemos a Dios. Cuando somos consecuentes con respecto a lo que a veces merecemos nosotros. Porque en la práctica, todos nosotros sabemos que no somos lo que quisiéramos ser. Y que tenemos un montón de problemas y dificultades. Y que realmente a veces debiéramos merecer lo que dice Malaquías, que gracias a Dios porque Él no cambia si no hubiésemos sido consumidos. Entonces, pero vuelvo a reiterar, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace que Judas llegue a convertirse en la persona que claramente la Escritura destaca que él entregó a Jesús? Si usted leyera la Escritura, dice que primero Satanás vino y susurró cosas a su oído. Y luego después vino, ¿y qué? Y entró en él, dice. Entonces, cuando yo hago esta reflexión con respecto a esto, Jesús lo dijo, pegados a mí. Tú no tienes otra opción. Si tú quieres tener un corazón tierno, un corazón, tienes que estar pegado a Jesús. Porque tú te separas un poco de Jesús. Esto, si yo quiero cortarlo, lo dejo un par de semanas más, va a ser como esto, va a ser durísimo. Entonces, tú, yo, nadie debe darse la oportunidad. Yo muchas veces lo he dicho, tengan cuidado con las licencias, no las licencias médicas, ¿ya? Sino las licencias que te das en tu vida. Vuelvo a reiterar, por favor, no estoy condenando nada. Lo que estoy diciendo, cada uno de nosotros sabe lo que le hace bien y lo que le hace mal. No a todos lo que le hace mal una cosa le hace mal a otro, ¿ya? Pero cada uno sabe esas cosas. Entonces, vuelvo a reiterar, creo que eso es lo importante para nosotros en este tiempo. Tener conciencia de eso. Y de verdad, ¿saben qué? Es como lo voy a parafrasear. Pablo le dice a Timoteo que en una casa hay utensilios de oro. ¿Y de qué más? O de plata y de barro. Unos son para usos buenos y otros son para usos malos. Judas eligió ser un instrumento. Ahora, ¿por qué? Era un ladrón, dicen, primero que nada. Segundo, él tenía algunas predisposiciones acerca de lo que quería hacer en el reino. Porque acuérdense que el judío de aquel entonces estaba pensando que Jesús iba a montar en un caballo blanco, iba a venir a echar a los romanos y iba a comenzar a reinar. El reino milenial o el reino que hablaba el Antiguo Testamento, ellos esperaban que iba a comenzar y que ellos, por tanto, por eso Juan, acuérdense, y su hermano le pidieron a su mamá que le dijeran a Jesús que lo pusiera ¿dónde? A la derecha y a la izquierda, digamos, ministro de Economía y ministro de Justicia, por llamar así. Y este quería ser el ministro a lo mejor de Finanzas. Y cuando Jesús dijo que tenía que ir a la cruz, esto a él le pareció muy mal y lo llevó a esto. Entonces, pero más que nada quiero reiterar eso, cuídate. Cuida, como decíamos el domingo, tu corazón, porque de él mana la vida. No dejes entrar a tu vida, a tu corazón, ninguna cosa que de alguna manera sea contraria a lo que Dios
nos enseña. Yo reitero, lo que más quiere Dios es que tengas un corazón tierno. Un ejemplo que a mí me gusta mucho, que está en las Escrituras, en toda esta historia de este pueblo que lamentablemente ha sido tan nefasto, pero han habido personas notables en ellos. En un momento hay un rey que comenzó a reinar a la edad muy chica y a ciertas edades empezó a hacer cambios movido por la gente que estaba con él. Y llegó un momento donde él dijo, ¿saben qué? Vamos a limpiar la casa del Señor, y mandó a limpiar la casa del Señor, el templo. Estaba abandonado. Que encuentran la palabra. Y leen la palabra las personas, y lo que leen es lo que va a ocurrir en el futuro cercano. ¿Y qué es lo que es en el futuro cercano? Juicios muy duros. Y el rey, cuando le traen esta palabra, la lee y queda muy mal. Y manda a preguntar a Dios. Y dice que la profetisa Hulda es la que le contesta y le pregunta a Dios, ¿eso está ahí tiene que ver conmigo también? Dice que Dios le dice, no. Porque cuando tú escuchaste esto, enterneciste tu corazón. Eso es lo único que Dios anda buscando de nosotros. Que nuestro corazón sea tierno, que de verdad nos amemos unos a otros, que de verdad el amor, como dice, no hace daño al prójimo, no busca lo suyo, no es jactancioso, no hace nada indebido. A eso es lo que nos invita Dios. Aunque sea repetitivo, pero en la práctica, vuelvo a reiterar, muchas veces si somos consecuentes, nos damos cuenta que no somos tan ni amorosos ni tan tiernos, y que a veces nuestra carne realmente nos mueve y nos mueve muchas veces para los lados equivocados, y que estamos corriendo un peligro. Entonces, estos hombres, lo bueno de ellos, a pesar de todo esto que pasa, porque aquí hay algo bien interesante con ellos, en realidad, que ellos están siendo modificados por Dios. Yo lo decía hace poco, y eso es una esperanza para ti y para mí, que Dios todavía no ha terminado el trabajo en mi vida, gracias a Dios. El que comenzó la obra la terminará. ¿Por qué? Y no lo voy a ir a la Escritura, pero quiero que ustedes después anoten y vayan y busquen y examinen si realmente yo le estoy diciendo la verdad. Lo que ocurre con Judas, apartando un poco a Judas, Jesús está con ellos, recuerden, y Jesús les dice a ellos que va a suceder algo. ¿Qué es lo que uno de ellos les va a traicionar? Y al principio eso, ¿saben qué? Estaba como, bueno, empezaron ahí como se dice el chiste, soy yo, Señor, soy yo, Señor. Yeah. Pero luego se sigue leyendo. Hay una cosa que para mí es una tragedia. ¿Sabe por qué? Porque empiezan a preguntarse entre ellos quién va a ser el mayor. Por favor, piensen, trasladémonos a la situación. Jesús es como tú le estás contándole a alguien algo que te trae dolor, que te trae tristeza. Tú estás abriendo tu corazón. Y al principio, y después vienen y dicen unas estupideces, unas sandeces. Que tú dices, ¿qué onda? Y ellos estaban pensándose, reitero lo que estoy diciendo, eso, que lo hermoso, que esas personas que tuvieron todo este proceso, esta pelea de poder, esto de pegarse codazos, de quién iba a ser el mejor, realmente llegó el final en donde ellos entendieron lo que a lo mejor se ha dicho con tantas veces reiterada, que lo único que hay que buscar es el bautismo del Espíritu Santo. Si eso debe ser una cosa, como dice el salmista cuando dice, así como el siervo, oramos por, ¿no es cierto?, así mi corazón o mi alma clame a ti, Señor, por estas cosas. Cuando uno piensa en estas personas, que son personas comunes y corrientes, a las cuales Jesús les dijo, pero ellos fueron capaces de dejar sus causas, de sus anhelos personales, y esto, ¿no es cierto?, los llevó a ellos ¿a qué? A convertirse en hombres que de alguna manera eran un peligro para la sociedad. Porque ellos se convirtieron en un peligro para la sociedad. Ahora Jesús, lo bueno que a ellos se lo dijo con anterioridad, le dijo que no solo iban a ser perseguidos, porque a él lo habían perseguido, sino que también iban a haber personas que iban a usar el nombre de Dios para perseguirlos a ellos, y que iban a ser muertos, y muchos de los muertos iban a ser con suplicios. Yo les decía, Pedro sabemos que murió crucificado al revés. Andrés
en una cruz, la cruz de Andrés, de San Andrés, que es como una X, donde él enfrentó esa cruz y dice que él iba con una sonrisa. Dice, porque para esto viví. No solo para morir, porque después de la muerte recuerden que hay algo muy significativo que Jesús les dijo a ellos. Me voy pues, ¿a qué? A preparar lugar, morada, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Entonces ellos sabían en su mente, claro, en la cruz. Pero después de la cruz, ¿qué venía? Estar con Jesús. Era lo que ellos los movía. Entonces, Pedro, Andrés, Felipe murieron crucificados. Bartolomé o Natanael también. Pero ¿sabe lo que hicieron con él antes de crucificarlo? Lo despellejaron vivo. Yo los animo, lean Los Mártires de Fox. Está la historia hasta el siglo XV de todos los mártires que hay. Lean Los Mártires, simplemente otro libro hermosísimo, donde habla de la capacidad de estas personas de enfrentar todo lo malo. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu de Dios realmente en ellos se movía y eran capaces de hacer esto. Entonces, Santiago el mayor y Tadeo murieron a filo de espada. Tomás y Mateo fueron alanceados. Santiago el menor fue tirado desde lo alto del templo. Pero dice la Escritura que no murió. ¿Sabe cómo lo mataron? A patadas en el suelo luego. Entonces, Matías fue lapidado hasta quitarle la vida. Simón, el último que hablaba ahí, fue cortado por la mitad con una sierra. Judas fue golpeado con un mazo en la cabeza y luego decapitado. El único que le hemos dicho que no murió, ¿quién fue? Juan. Pero no porque no trataran de matarlo. Lo echaron a una olla de aceite hirviendo, le dieron veneno. Y él sufrió todos los síntomas del veneno. Solo que no murió. Entonces, reitero, lo más importante de esto, Jesús se lo anticipó a ellos. Y vuelvo a reiterar, uno quisiera no vivir cosas. Yo a veces en mis oraciones, cuando sé de cosas puntuales, de cosas de personas puntuales, yo a veces le digo a Dios, yo que Señor quiero tener buenas noticias, Señor. Estoy cansado un poco a veces de las malas noticias, de la vida que a uno les toca vivir cosas, dificultades, problemas. Pero también hay que ser consciente de que Jesús dijo claramente que no debiera sorprendernos el fuego de la prueba que nos puede sobrevenir, como si alguna cosa extraña. Nosotros, creo que muchos de nosotros no hemos vivido a lo mejor mayores cosas, pero sí de alguna manera a veces hemos vivido estas cosas. Él se lo anticipó a ellos en Juan capítulo 21, verso 18 al 23. Y también ellos sabían, ¿no es cierto?, lo que le podía pasar, porque en Juan 15 también se lo dijo a ellos, que si a ellos a él lo habían hecho sufrir, lo habían perseguido, a ellos también lo iban a perseguir. Pablo lo dice con tremenda claridad. Entonces, la disposición de estas personas, sin duda, ¿no es cierto?, las órdenes para ellos eran claras. Yo quiero hoy día tratar de hacer un seguimiento. ¿Qué pasa con estos hombres en realidad para que vayamos mirando en la Escritura qué pasa con ellos? En Mateo 28, el Señor Jesús le dijo a ellos algo muy simple. Le dijo que fueran e hicieran discípulos, ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque en la Escritura, vayamos al libro de los Hechos, por favor, el capítulo 1, versos 4 y 5. Yo les decía, por eso quiero que lean, vean su Biblia, para que esto quede en su corazón, en su mente, y cuando en algún momento quieran saber cosas. Dice el verso 4, hasta el día en que subió al cielo, Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se le apareció a los apóstoles que había elegido durante 40 días, le demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándole del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús con el poder del Espíritu Santo les ordenó, no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla esa promesa de la cual yo le hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de pocos días le bautizará con el Espíritu Santo. ¿Ya? Aquí están todos los discípulos. Cierto día estaban reunidos los apóstoles, le preguntaron a Jesús. Y aquí están todos juntos todavía. Aquí hay 11. No está Judas, que lamentablemente ya se ahorcó. Verso 8, por favor.
Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo territorio de Judea, Samaria y también en los lugares más remotos del mundo. Después de esto, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a verlo. Ya lo acabo de mencionar, Mateo 27:5 dice que Judas lamentablemente se suicidó. Y ahí también miren el libro de los Hechos al 14, ahora capítulo 1, verso 14. Dice, los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se alejaron del monte de los Olivos y caminaron como 1 kilómetro hasta llegar de nuevo a Jerusalén. Cuando llegaron a la casa donde se estaban quedando, subieron a su cuarto. Estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido, siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús, algunas mujeres, entre las que se encontraba María, la madre de Jesús, y todos los de este grupo eran como 120 personas. Un día en que todos ellos estaban unánimes juntos, Pedro se levantó de pronto y dijo, queridos amigos, todos sabemos que a Jesús lo arrestaron porque Judas llevó a los enemigos de Jesús hasta donde él estaba. Este ya le había anunciado al Espíritu Santo por medio de David, así lo dice la Biblia, así sucedió. No hay que olvidar que Judas era uno de los nuestros. Fíjese lo que dije aquí, era uno de los nuestros. Y trabajaba con nosotros cuando traicionó a Jesús con el dinero que le dieron. Fue, compró un terreno, luego se cayó de cabeza, se estrelló contra el suelo. Todos en Jerusalén lo supieron. Desde entonces ese lugar se conoce como campo de sangre. Ahora tiene que cumplirse lo que se dice en el libro de los Salmos, que su casa quede vacía, que nadie viva en ella, que otro haga su trabajo. Por eso otro tiene que ocupar el lugar de Judas para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que Jesús resucitó. Tiene que ser alguien que desde el principio haya andado con Jesús y con nosotros, alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día en que subió al cielo. Por eso decimos que hoy día no existen los apóstoles. Esta gente que se cree apóstoles no son, es una mentira. Porque los apóstoles como estos tenían que haber estado con Jesús y haberlo resucitado. Pablo es el único que lo dio con posterioridad. Los demás apóstoles, hay personas que son llamadas apóstoles como Bernabé, pero eran otra clase de apóstoles, no los apóstoles como estos a los cuales algunos quieren parecerse, ¿ya? No. Entonces, ya lo mencioné. Ahora, los apóstoles, si vamos al capítulo 3, por favor, de Hechos. Yo les dije que vamos a hacer un seguimiento. Su Biblia, vamos a cambiar de versión mejor. Aunque no dice diferente, pero... Dice, en el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido fuerte que venía del cielo, parecía el estruendo de una tormenta. El 11, por favor, del capítulo 3. Algunos somos judíos de nacimiento. Perdón, estoy leyendo el 2. Perdón. El 11. Ya. Perdón, me equivoqué ahora sí con el te dice, un día como a las 6 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A eso hora los judíos acostumbraban a orar todos los días. Un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocido como por la Puerta la Hermosa. ¿Ya? Ahí hay una historia que ocurre, aquí se habla de Pedro y de Juan. El 11 que yo les decía recién, por favor. Sin separarse de Pedro ni de Juan, el hombre siguió caminando. La gente corrió asombrada tras ellos hasta la otra entrada conocida Portón de Salomón y lo rodeó. Al ver esto, Pedro le dijo, amigos israelitas, ¿qué les sorprende? Y aquí siguen hablando Pedro y Juan. En el capítulo 4, por favor. Versículo 1. Pedro y Juan estaban hablando todavía con la gente cuando se acercaron algunos sacerdotes y saduceos y el jefe de los guardias del templo. Estaban muy enojados porque Pedro y Juan enseñaban que los muertos podían resucitar, así como Jesús había sido resucitado. Entonces apresaron a Pedro, a Juan, que como ya había estado anocheciendo, lo encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Sin embargo, al escuchar el mensaje que daban los apóstoles, muchos creyeron en Jesús. Ese mismo día el grupo de los seguidores de Jesús llegó como a 5,000 personas. Al día siguiente la Junta Suprema se reunió en Jerusalén. En la Junta estaban los líderes
del país con sus consejeros y los maestros de la ley. Y ahí estaba Anás, que era jefe de los sacerdotes, junto con Caifás, Juan, Alejandro, los otros sacerdotes principales, Pedro y Juan, fueron llevados en presencia de todos, los cuales empezaron a preguntarle quién les ha dado permiso para enseñar a la gente, quién les dio poder para hacer milagros. Esto es lo que yo les decía que trae como consecuencia. Aquí están estas personas. Capítulo 5, por favor. Verso 12. Aquí ha pasado algo con Ananías y Zafira, pero el 12, que es lo importante. Por medio de los apóstoles, Dios seguía haciendo milagros y señales milagrosas entre la gente. Entonces, vuelvo a reiterar, los apóstoles han visto a Jesús morir, resucitar, estuvo con ellos, vino el Espíritu Santo sobre ellos y ellos están todavía aquí en Jerusalén, están haciendo las cosas que Dios les ha enviado a hacer, pero no se olviden de algo interesante, que Jesús les había dicho a ellos, particularmente a ellos, que fueran y predicaran en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos aquí todos todavía están en Jerusalén. Y uno sigue leyendo de estas personas, ¿no es cierto? Y digamos al versículo 42, porque algo interesante que sucede aquí, que las personas son tomadas prisioneras, los apóstoles. Y en el verso 42, por favor. Dejen ir un poquito más arriba, por favor. Dice, bueno, el 38, en este caso yo les aconsejo que dejen en libertad a estos hombres, que no se preocupen si lo están haciendo, lo planearon ellos mismos. Esto no durará mucho, si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlo y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. A estos les pareció bueno el consejo, así que enseguida mandaron traer a los apóstoles. Ya no son Pedro y Juan que habían sido tomados presos, ahora están todos presos, seguramente también en este caso Matías, y ordenaron que los azotaran en la espalda con un látigo. Luego les prohibieron hablar de Jesús y los dejaron en libertad. Y los apóstoles salieron de allí muy contentos porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y se reunían en casa. Los apóstoles, por su parte, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. ¿Ya? El capítulo 6, por favor. Verso 2. Cada vez había más seguidores de Jesús y comenzó a haber problemas entre los seguidores de judíos que hablaban griego y los que hablaban arameo. Y es que los que hablaban griego decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. Entonces los apóstoles llamaron a una reunión y ahí dijeron: nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios, así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero o la comida, elijan con cuidado a 7 hombres. Entonces, reitero, aquí siguen estando los apóstoles. Por favor, vamos al 8. Ojalá lo anote, tenga claro. Dice, y Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció muy bien. Más tarde unos hombres que amaban mucho al Señor recogieron el cuerpo de Esteban. Aquí encontramos cómo Dios está eligiendo a este hombre. El 18, por favor. Del capítulo 8. Perdón, el 14 primero. Los apóstoles estaban en Jerusalén. En cuanto supieron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro, a Juan. Cuando estos llegaron, oraron para los nuevos seguidores recibieran al Espíritu Santo, porque todavía no lo habían recibido, y es que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan pusieron sus manos sobre sus cabezas cada uno y todos recibieron el Espíritu Santo. Y ahí tenemos esa historia. Ahora el capítulo 9, verso 27. Los que han leído el libro de los Hechos saben que en el libro de los Hechos, particularmente las personas que más se notan aquí son Pablo y Pedro. Entonces, por eso estoy haciendo este seguimiento, para que usted tenga claridad con respecto a los apóstoles, lo que ocurre con ellos, cuando ellos desaparecen de alguna manera. El versículo 27 del capítulo 9. Saulo se fue a la ciudad de Jerusalén y allí trató de reunirse a los seguidores de Jesús, pero estos tenían miedo de Saulo, porque no estaban seguros de que en verdad él creyera en Jesús. Bernabé sí lo ayudó y lo llevó ante los apóstoles. Entonces vemos que aquí todavía están todos estos hombres aquí presentes. El capítulo 12, por favor, de los Hechos, verso 1.
En aquel tiempo Herodes Agripa gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Además mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan, y vio cómo esto le agradó a los judíos y mandó que apresaran a Pedro, que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de la Pascua, y estos 4 grupos de soldados vigilaban la cárcel. Entonces, reitero un poco lo que acabo de mencionar. Estos hombres, de alguna manera, sí realmente perdieron el sentido de vivir una vida para ellos, y ellos vivían exclusivamente para Jesús. Y estaban viviendo lo que les tocaba vivir y sufrir lo que les tocaba sufrir. Y aquí ya no solo lo han azotado como lo hicieron anteriormente, ahora ya empiezan a asesinar personas. Ya han asesinado a uno. ¿Se acuerdan a quién fue el primer mártir de la iglesia? Esteban. Muchos dicen, Jacob, no, el primer mártir de la iglesia fue Esteban. El primer mártir de los apóstoles fue Jacobo. Aquí le cortan la cabeza a él, ¿ya? El verso 17, por favor. El capítulo 12. Pedro le hizo señales para que se cañaran y empezó a contarles cómo Dios lo había sacado de la cárcel. También le dijo, vayan y cuenten esto a Jacobo y a los demás apóstoles. Luego seguidores de Jesús, luego se despidió de todos y se fue a otro pueblo. Entonces, aquí ya empezamos a ver, por ejemplo, lo que nos cuenta la Escritura, lo que está pasando, ¿no es cierto? Pedro ha sido liberado, ¿no es cierto? Se despide de ellos y se va a otro pueblo. Y aquí Pedro empieza a desaparecer en el sentido de Jerusalén, de las cosas que están ahí. Van a haber cosas que ocurran con él porque se cree que él se va a Roma. El capítulo 15, por favor, ahora. Esto es tan aburrido que seguramente no se van a olvidar nunca. Pero como decía mi pastor Chuck, a veces hay cosas que son para el alma y hay otras cosas que son informativas. Estas son muy informativas. Dice el verso 1 y 2, por estos días llegaron a Antioquía algunos de los hombres de las regiones de Judá y enseñaron a los seguidores de Jesús que debían circuncidarse, porque así lo ordenaba la ley de Moisés. Les enseñaban también que si no se circuncidaban, Dios no los salvaría. Aquí está ocurriendo algo en otro lugar, maravillosamente un avivamiento, y hay un problema que no es menor. ¿Cuál es? Que hay un grupo de personas que están diciéndole a otros que hay que hacer ciertas cosas para ser salvados. Entonces, esto trajo como consecuencia que, vamos al 22, por favor. Capítulo 15. Los apóstoles, los líderes y todos los miembros de la iglesia decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía. Entonces, volvemos a reiterar, aquí están todas estas personas. El 16:4, por favor. Pablo y sus compañeros continuaron el viaje en todos los pueblos donde pasaban, informaron a los seguidores de Jesús de que se había decidido en Jerusalén. Los miembros de la iglesia de todos estos lugares confiaban cada vez en Jesús y cada día más y más personas se unían a él. Entonces aquí ya lo que se ha tomado como resolución. Ahora, si usted lee bien el texto, el que está liderando la iglesia ya no es Pedro. ¿Quién es? Es el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque vuelvo a reiterar aquí, estas personas, los apóstoles, ya empiezan a digregarse porque ya ha empezado una persecución. La Escritura dice que la gente se va, nos dice más atrás, y ellos habían quedado en Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí pasa que las personas se empiezan a digregar, especialmente Pedro se va a Roma, Tomás y Bartolomé se van a India, Armenia y Frigia, ¿ya? Y luego encontramos, bueno, como dice la Escritura aquí, a estos otros personajes, ¿no es cierto? A Pedro y a Pablo que aparecen aquí, y luego lo que nos muestra la Escritura del apóstol Pablo. Ahora, quiero reiterar algo muy sencillo y quiero más o menos volver al énfasis que le había dado al principio en realidad. Estos hombres, y se lo decía temprano a algunos, que ojalá nosotros no midamos lo que hacemos, si es más o menos, sino que realmente hagamos lo que Dios nos invita a hacer a nosotros. La Biblia habla de dones, de servicio, de sobrenaturales y de dones de autoridad. Los dones de autoridad están en el libro de Efesios capítulo 4, apóstoles, maestros, apóstoles, pastores y maestros, evangelistas, ahí los nombra a los 4. Luego los dones de servicio,
servir a los demás, los dones sobrenaturales, ¿ya? Pero ¿por qué digo esto? Porque vuelvo a reiterar, lo que quiero poner el énfasis en el día de hoy es a eso, es a ser fiel al llamado que Dios te puede haber hecho a ti y que no creas que a lo mejor lo poco o mucho que tú puedas estar haciendo, no lo miras de esa manera. ¿Por qué digo esto? Creo que seguramente a lo mejor no es el ideal que lo diga, pero tengo un amigo que fue muy importante en mi ministerio y todavía lo es en realidad. Pero en un momento algo le sucedió y él empezó a pensar, a razonar de manera equivocada. Cuando digo razonar de manera equivocada, es cuando tú empiezas a pensar cosas como lo que le decía temprano a algunos. Bueno, ¿por qué tengo que hacer esto si esto le corresponde a él? ¿O por qué tengo que seguir haciendo esto si a lo mejor, no sé, pues no tengo esto otro? Y la gente empieza a perder un poco el sentido de la vida a la cual Dios te ha llamado a ti particularmente. No todos hacemos lo mismo aquí. Aquí somos un cuerpo, como nosotros mismos. ¿Se imaginan si fuéramos todos cabeza o no? Si fuéramos todos piernas. Todos los que están aquí son importantes, todos. Pero ¿hacia dónde voy? Que no permitas que Satanás te haga sentir que lo que tú haces a lo mejor no es suficiente o no es haz lo que Dios te ha mandado a hacer. Una de las cosas que el pastor Chuck siempre enfatizaba, ¿qué es lo que era? Cuando dice apóstol por la voluntad de Dios. Lo que tú haces es la voluntad de Dios. Carpintero por la voluntad de Dios. Panadero por la voluntad de Dios. Y que tú le des gracias a Dios por eso. Y que tú eso lo hagas para el Señor. Y con respecto a los demás, vuelvo a reiterar, que no te quiten eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera, estas personas, a lo mejor, uno siempre ve a Pedro, ¿no es cierto? Ve a Pablo, y no sabemos más de los demás. Pero, ¿sabe qué? Hay algo que es interesante. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 14, yo le dije algo al principio, dice que están los nombres de los apóstoles. Que a pesar de que el mundo no pueda reconocer, o a lo mejor nadie reconozca lo que tú estás haciendo, Dios sí lo reconoce. Y que uno tiene que tener cuidado con eso, con buscar el reconocimiento. Porque ahí nos equivocamos. Porque es como Jesús dijo cuando habló de las personas que buscaban eso, y habló especialmente de los fariseos que buscaban ¿qué? El aplauso de las personas. Y dice, esas personas eso ya lo tienen. En consecuencia, como ya tienen lo que ellos quieren en el cielo, no van a recibir nada. Si a eso es lo que yo estoy apelando. Estoy apelando a que de verdad tú y yo busquemos las cosas de arriba, nos pongamos de pie de alguna manera, levantemos nuestros brazos y digamos a Jesús, Señor, yo quiero eso. Yo quiero ese bautismo del Espíritu Santo. Yo le he dicho a usted, yo vi bajar al Espíritu Santo sobre mi esposa cuando éramos pololos. Yo vi llenarse el dormitorio, ese lugar donde estábamos orando, bajar algo, y ella comenzó a hablar nuevas lenguas. Yo lo vi, yo estaba allí. El apóstol Pedro, cuando ve y vive esto, y las personas que están ahí le dicen, ¿y ahora qué hacemos? Le dice, esto no es solo para estos, es para todos aquellos que sigan a Jesús. Y eso es lo que tú tienes que buscar. Ni una otra cosa más. Es lo único que tienes que buscar en tu vida. Pegados a Jesús. ¿Para qué? Para que llevemos mucho fruto. Recuerden que eso es lo que busca Dios. Frutos. Pablo dice esas cosas que de alguna manera glorifiquen a Dios. Yo subí algo el otro día que decía que Dios no anda buscando personas que anden buscando gloria para sí, sino personas que salgan del camino para que la gloria la reciba Jesús. Eso es lo único que hay que buscar. Entonces, yo quiero animarlos con eso. ¿Por qué? Recuerden que Jesús dijo algo muy sencillo. Juan 14 dijo, me voy pues a preparar morada para que donde yo estoy ustedes estén allí conmigo. Isaías 35, que me encanta, dice, de cielos de corazón apocado, Jesús viene. O Dios viene. ¿Y viene con qué? Con retribución.
Por favor, yo quiero leerte varios textos, quiero invitarte y con esto vamos a concluir el día de hoy. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Yo no quiero fijarme en lo anterior. Quiero fijarme en la promesa que Dios hace a estas personas. Si de alguna manera hacen lo que acabamos de mencionar, son obedientes, son tiernos ante Dios. Dice el versículo 7 del capítulo 2. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. A los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, le daré a comer del fruto del árbol de la vida. Fíjese qué interesante. Dice, a los que triunfen sobre ¿qué? Las dificultades, los problemas. ¿Cuántos problemas no tiene? ¿Cuántas dificultades no? Y yo vuelvo a reiterar, lamentablemente mucha gente en ese proceso falla. Si usted quiere sacar victorioso, el miércoles decíamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si quiere sacar victorioso, porque tú no estás solo. Tú estás con Él, o Él está contigo. Él dice que no te va a dejar nunca. Más encima dice que no sé cómo se metió. Pues dice que habita por la fe en nuestros corazones, no sé cómo se metió allá adentro. Pero dice que ahí está. Entonces, ¿qué le dice a ellos? A los que triunfen sobre las dificultades, no dejen de confiar en mí. Les daré a comer el fruto del árbol que da vida. Ese árbol crece en el hermoso jardín de Dios. ¿En el qué? En el paraíso. ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Se acuerdan del hombre al lado de Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso, allá abajo. Luego Pablo dice, Dios me llamó al tercer cielo, al paraíso. De eso se trata esto. Entonces no pierdas el sentido de tu vida. Yo vuelvo a reiterar, Dios no te ha llamado a ganar el mundo. Yo creo en las bendiciones de Dios. Yo lo he dicho, yo ya estoy viejo y puedo mirar para atrás y veo cómo Dios ha sido tremendamente fiel. Pero tremendamente fiel, con cosas que yo nunca pensé que podía tener a mi haber. Pero no por mí, es Él. La gloria es de Él, solo de Él. Entonces, por eso dice aquí, a los que triunfen sobre las dificultades, no dejen de confiar en mí. Les daré a comer el fruto del árbol que da vida. Ese árbol crece en el hermoso jardín de Dios. El versículo 10, por favor. Me encanta. No tengas miedo. El temor que siempre la Biblia habla, dice, porque el temor, el miedo, ¿han sentido miedo? Yo he sentido miedo. A mí hay cosas que me atemorizan y cuando esas toman control de mi vida, olvídense, parezco una hoja. Y aquí dice, no tengas miedo. Y mire lo que dice, de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel, a la iglesia de Esmirna, para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Si alguien no tiene oído, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Nuevamente, los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. Por favor, Apocalipsis 22. Verso 1 al 5. Espero que no tengan nada más que hacer. Luego el ángel me mostró un río de aguas que dan vida eterna. Ese río salía del trono de Dios y del Cordero y era claro como el cristal. Sus aguas pasaban por el medio de la calle principal de la ciudad. En cada orilla del río había árboles que daban fruto una vez al mes, o sea, 12 veces al año. Sus frutos dan vida eterna y sus hojas sirven para sanar a los enfermos de todo el mundo. En la ciudad no habrá nada ni nadie que desagrade a Dios. Allí estará el trono de Dios y el Cordero, y los servidores de Dios lo adorarán. Todos podrán ver a Dios cara a cara, y el nombre de Dios estará escrito en su frente. Allí nunca será de noche, nunca nadie necesitará la luz de una lámpara ni la luz del sol, porque Dios el Señor será tu luz y ellos reinarán para siempre. Yo no sé si eso te conmueve. A mí me conmueve el saber que tengo ese futuro, que si muero, si esto es lo tremendo, la gente no se da cuenta. Muchos de los que están alrededor de nosotros que no se dan cuenta con lo que están jugando,
que si ellos mueren, ¿a dónde van a dar? Al lugar de tormento. Del lugar de tormento van a ser sacados para ser echados ¿dónde? A lo que dice Apocalipsis 20, el verso 11. Al lago de fuego que arde ¿con qué? Con azufre. Y dice que estarán separados de Dios por la eternidad. Por la eternidad. A diferencia de este llamado, reitero, dice, por favor, todos podrán ver a Dios cara a cara. El nombre de Dios estará escrito en su frente. Allí nunca será de noche. Nunca nadie necesitará la luz de una lámpara ni la luz del sol, porque Dios el Señor será su luz y ellos reinarán para siempre. Algo muy simple con esto. ¿Han visto la luz de la luna? La luna no tiene luz. ¿Qué le alumbra? El verso 17, por favor, del capítulo 2. Si alguno tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. Nuevamente, a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, le daré a comer del maná escondido y les entregaré una piedra blanca. Sobre esa piedra estará escrito un nuevo nombre que nadie conoce, solamente lo conocerán los que reciban la piedra. Te daré a comer del maná escondido y le entregaré una piedra blanca. Son las promesas que Dios nos hace. El 24, por favor, del capítulo 2 también. Vuelvo a reiterar, no quiero fijarme en lo anterior, quiero fijarme en esto, es lo que Dios me hace mención. Para los que están en Tiatira, los cuales no siguen las enseñanzas de esa mujer, ni han llegado a conocer lo que algunos llaman los secretos profundos de Satanás, les doy esta única orden, que sigan creyendo firmemente en mí hasta que yo vuelva. A los que triunfen sobre las dificultades y no dejen de confiar en mí, les daré como señal de victoria la estrella de la mañana. Si me obedecen siempre, les daré poder sobre los países del mundo, así como mi Padre me dio ese poder a mí. Gobernarán esos países y los tratarán, bueno, ahí dice con vara de hierro. Entonces, recuerden Apocalipsis 5, la iglesia se postra ante Jesús. Gracias, Señor, porque nos has hecho ¿qué? Reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Yo reitero, a lo mejor esto puede ser majadero, para mí no lo es. Este mundo, ¿qué tiene? Yo trato de ver cosas, de repente, lo único que hago en este mundo, me deprimo cada día más. Cuando veo que el mal triunfa, cuando uno ve que las series de Netflix, de Prime Video, de lo que sea, hacen solamente apologética del mal. Como si el mal fuera lo que triunfara. El mal no va a triunfar. El mal está destinado. Pero el mundo está haciendo eso. Como veíamos el miércoles, cuando el mundo, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué te dice a ti? Comamos y bebamos, que mañana ¿qué? Moriremos. Pero para nosotros no es así. Para nosotros el morir, ¿qué es lo que es? La ganancia. Me voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. ¿Dónde está Él? A la diestra del Padre. De ahí vamos a volver con Él. Esto es tremendamente más largo. El capítulo 3, por favor, verso 5. Y de verdad espero que te estremezca esto en realidad y te haga mirar lo que realmente hay que mirar. Como Jesús dijo, no miren lo que se ve porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Pablo lo dice. Verso 5, a los que triunfen sobre la dificultad y mantengan su confianza en mí, los vestiré con ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y los reconoceré delante de mi Padre y de los ángeles que le sirven. ¿Han pensado lo que significa llegar al cielo? No sé cómo lo va a hacer Dios. Pero que venga Jesús, te reciba a Él en la puerta. No voy a hacer un chiste, no voy a hacer nada. Soy muy malo para los chistes yo. Pero lo piensan, ¿o no? Porque de esto se trata esto. ¿De qué otra cosa se trata? ¿De ganar el mundo? ¿De qué se trata? Se trata de esto. De que un día vamos a partir y a estar con Jesús. Entonces aquí dice, primero le vestiré con ropas blancas. Yo siempre les digo y le pongo el ejemplo de Ezequiel, de Zacarías 3, que me encanta. Josué, Satanás, Cristo. Josué está lleno de vestiduras viles, lleno.
Satanás está ahí, sí, míralo, míralo, míralo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dice aquí? Eso hizo Jesús con nosotros. Yo vuelvo a reiterar, cuando yo llegué a Jesús, yo llegué hasta el día de hoy. Anoche yo estoy nuevamente teniendo problemas para dormir. Y anoche me puse a escuchar música vieja, a Invisible, algunos ni lo conocen, un grupo de rock argentino. Realmente empezó a traerme tantas malas cosas que tuve que parar. Y empecé a escuchar a todos los hijos e hijas de Dios. Y ahí Dios me levantó un poco de la cosa, pero vuelvo a reiterar, entonces este mundo de verdad, mis hermanos, es un mundo que no es bueno, y creo que es maravilloso cuando uno puede traer a la memoria lo que Dios ha hecho con nosotros el día que nos salvó en realidad. Y yo reitero, yo vuelvo a reiterar cuando uno empieza a recordar cosas y que uno de las cuales todavía siente vergüenza. Por eso la Biblia dice que esas cosas te dan vergüenza. ¿Por qué las voy a seguir haciendo? Entonces, los vestiré con ropas blancas, no borraré su nombre del libro de la vida y los reconoceré delante de mi Padre que está y de los ángeles que le sirven. Si alguno tiene oído, que ponga atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. El 10, estábamos leyendo recién el 5 y 6, el 10 al 13. Todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimiento, hablando de la tribulación. Pero a ti te protegeré, nos va a sacar, porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Fíjese que esto es interesante. Cuando uno lee Juan 15, ¿de qué habla? Jesús y nosotros, pero habla de la palabra. Si tu palabra, dice, si la palabra está en mí y yo la hago, yo puedo pedir lo que quiera, obviamente dentro del contexto. Pero si su palabra, esto es como dice, hay una escritura que es muy durísima, es un salmo. Dice, ¿qué tienes tú? Así dice, que tomar mi palabra en tu boca. Porque cuando tú ves a los adúlteros, corres con ellos. Cuando tú ves a los ladrones, vas con ellos. Así es la palabra, dura. Porque Dios nos ha llamado, dice claramente, a hacer una distinción, como dice Efesios, entre ellos y nosotros. Basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles. Entonces, todos en el mundo tendrán dificultad. A ti te protegeré porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Pronto regresaré. Sigue creyendo fielmente en mí y así nadie te quitará, ¿qué? Tu premio. Me encanta Hebreos cuando dice claramente, dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. ¿Cuándo? No lo sé. Pero a lo mejor el verso dice, a los que triunfan sobre las dificultades, mantengan su confianza en mí, le daré un lugar importante en el templo de mi Dios. Nunca tendrán que salir de allí. En ellos escribiré el nombre de mi Dios y de la ciudad celestial, que es la nueva Jerusalén. Si vamos para adelante, es tremendo lo que dice que va a venir sobre el mundo nuevo, la nueva Jerusalén. Y lo último, el verso 14 al 22. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Ahora, lo lamentable de esto, hoy día, esta es la iglesia mayormente que está en este mundo, junto con la iglesia anterior, que es poca. Dice, yo soy el Amén, y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios. Nunca miento por medio de mí. Dios creó todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. Estoy enterado de lo que haces. Sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedeciera completamente o que de plano no me obedezcas. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Pues tú dices que eres rico y que te ha ido muy bien, que no necesitas de nada, pero no te das cuenta de que eres un pobre, ciego, desdichado, miserable y que estás desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que yo te doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ella y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso vuélvete a Dios y obedécelo completamente.
Yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré a tu casa, cenaré contigo. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, reinarán conmigo, así como yo he triunfado y ahora reino con mi Padre. Si tienes oído, pon atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Yo reitero lo que he dicho en alguna ocasión, lo que el apóstol Pablo dice cuando dice, haciendo un detalle de algunas cosas, y dice, por favor, no se dejen engañar por las personas que le dicen, no, si todo está bien, porque los que practican algunas cosas de esas no van al cielo. Si tú estás en adulterio, si tú estás robando, si tú estás fornicando, por favor, no pienses que vas a ir al cielo. No vas a ir al cielo, porque en el cielo no va a haber ninguna de estas personas. Por eso reitero lo que aquí el Señor le hace el llamado a todos nosotros. Esas cosas son las cosas viejas. Dice Pablo a los Corintios, hablando que las cosas viejas ya pasaron, ¿no es cierto? ¿Y por qué las vamos a seguir haciendo? Vivimos en un mundo nuevo. Hay cosas nuevas. Yo reitero, y quiero dejarlos con esto y dejarlo con la palabra de Jesús, cuando Él dijo, si alguno tiene sed. ¿Quién tiene sed aquí? Levante su mano. Venga a mí, de su interior, ¿qué es lo que hará? Correrán ríos de agua viva. Yo te animo a eso. Y como lo dije y lo he dicho siempre, no tengas temor de ir a Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Te he orado muchas veces y no he visto esto. No tengas temor de entrar en esa discusión como lo hizo Tomás, como lo hizo Felipe. Muéstranos al Padre. Si Dios Dios lo que más quiere es sinceridad. Es sinceridad. Yo necesito a Dios en mi vida. Todos los días. Lo necesito. Y necesito que Él venga sobre mí todos los días y a cada momento. Porque si no, me convierto en la persona que yo no me quiero convertir. ¿No te has convertido en esa persona que no te quieres convertir a veces? A eso es lo que nos invita a Dios. Él quiere tomar el control de nuestra vida y hacernos guiar y guiarnos a esas cosas que le dijo a Natanael, verás muchas cosas mayores. Entonces, yo te animo a eso aquí, como decía la Escritura, y por favor, obedezcámonos completamente. Si Dios nos dice algo, no andes a medias tintas, como decía Spurgeon, sino completamente sigamos al Señor. Padre, gracias por darnos este tiempo. Señor, yo te ruego simplemente que tu palabra sea la que traiga el fruto en nuestra vida, Señor. No pretendo ni quiero tampoco pretender nada, Señor. Yo te doy gracias porque tú me hablas a mí primero que a ellos, Señor. Y te doy gracias por eso, Señor. Te amamos, Señor, y necesitamos de ti, como siempre lo hemos dicho. Y te pedimos de que tu Espíritu venga sobre nosotros, Señor. Te lo rogamos, te lo imploramos, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho.